Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera. Tratando de hablar con él, uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo». Pero él le contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo. Ese es mi hermano, mi hermana, mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas personas toman este evangelio como un rechazo. Muchas personas toman este evangelio como un despreciar a la Madre de Jesús. Hoy la iglesia se une en una festividad especial y es la presentación de la Virgen María. Hoy la iglesia se une en un solo corazón para exaltar a aquella mujer que, como decía el beato Fulton Sheen, es el sueño de Dios con la humanidad. Es el culmen de la creación. Decía el beato Fulton Sheen, un cardenal de Estados Unidos, decía lo siguiente. Decía que todas las gracias, que todo el plan divino, que toda la idea preexistente, el sueño que Dios ha tenido con la humanidad, todo se resume en la Virgen María, y pone un ejemplo muy peculiar. Pone Eva siendo tentada por Satanás y el demonio prometiéndole ser libre, y Eva, queriendo ser libre, terminó siendo esclava del pecado, de la vergüenza originaria. María, queriendo ser esclava, queriendo ser humilde, la servidora de todos, terminó siendo la mujer más libre cuando pronuncia ese «He aquí la esclava del Señor», ese «Fiat mihi secundum verbum tuum». Hoy el Señor quiere exaltar, no desprestigiar, como dicen los hermanos separados. No decir que su madre no era importante, como dicen los hermanos separados. No decir que Jesús tenía más hermanos, porque en el Evangelio dice hermanos, no entendiendo que la palabra hermanos significa tíos, primos, familiares cercanos, y que para decir, como hoy decimos hermanos, se decía: te busca el hijo de tu madre. Hoy el Señor quiere hacer es una exaltación cuando dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y explícitamente dice: todo el que cumple la voluntad de mi Padre es mi hermana, mi hermano, mi hermana, mi madre. Quiere decir que, a ejemplo de la Santísima Virgen María, que vivía haciendo la voluntad de Dios, ese era el ejemplo de los demás. Y todo aquel que hacía la voluntad de Dios se podía llamar su madre y sus hermanos, como lo hacía la bienaventurada Virgen María. Si no es así, miremos uno de los pasajes bíblicos en las bodas de Caná. ¿Qué fue lo que le dijo la Virgen María a aquellos que se les había acabado el vino? Hagan lo que Él os diga. María sabía hacer la voluntad del Padre. María sabía ofrecer todo en su corazón. María sabía caminar con el Señor. María sabía cuál era la voluntad del Señor. María sabía cómo tenía que hacer la voluntad del Señor, cómo mortificar su interior, cómo destruir completamente su querer propio, cómo vivir en función de Dios. Por eso hoy la iglesia exalta a esta mujer, la Santísima Virgen María, la Caritomeni, la llena de gracias, que supo vivir de acorde al Evangelio, de acorde a las palabras de su Hijo, y que selló también con su propia vida, transfigurando su corazón con el corazón de su Hijo en el Calvario, como Jesús vivió por nosotros. Dios los bendiga.